Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Una vez más, por la gracia de Dios, nos reunimos a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de nuestro buen Dios. Vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te bendecimos y te alabamos en esta hora de la mañana, colocando nuestras vidas y este tiempo de estudio en tus benditas y santas manos. Te rogamos, Padre, que nos permitas entender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Te suplicamos también, Padre Santo, que si alguien no conoce a tu Hijo Jesucristo como su Señor y su Salvador, hoy le concedas conocerle, arrepentirse, venir a sus pies y ser limpio de su maldad por los méritos del sacrificio de tu Santo Hijo Jesucristo. Padre, escucha esta plegaria, Señor, y bendice a cada uno de los que escuchan este mensaje en el día de hoy, pues solo tú puedes bendecirnos y ayudarnos en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo nuestro Redentor. Amén y amén. En nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos, nos corresponde hoy meditar en el capítulo 13, versículos 1 al 23. Dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque en aquellos días será de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió,
acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Amén. Recordemos que estamos en los últimos días del Señor Jesús en la tierra, y esto que acabamos de leer es la mitad de su último discurso. Vemos en el versículo 1 que una observación hecha por uno de sus discípulos dio lugar a la enseñanza que acabamos de leer. El discípulo, asombrado por la hermosura del edificio del templo, invitó al Señor a mirar la hermosura de la construcción, convencido de que el Señor también la admiraría. Pero el Señor lanza una sorprendente declaración de lo que le ocurriría a ese santo lugar que los hombres tanto admiraban, a lo cual creo que lo que dijo el Señor les penetró como un frío en el alma. El lugar santo sería destruido, es decir, el templo, y la presencia de Dios ya no estaría con Israel, porque recibirían el juicio. ¿Pero por qué razón Israel recibiría el juicio? Porque la nación de Israel había rechazado al Salvador que Dios les había enviado, y ahora Dios les iba a rechazar también a ellos, destruyendo el templo, el cual era el símbolo de su presencia en medio de ellos, templo que hasta el día de hoy, después de 2000 años, no se ha vuelto a reconstruir. Luego en el versículo 3 y 4, los discípulos, pasmados y sorprendidos por el anuncio del Señor, quieren saber más y le preguntan sobre las señales que antecederían a este juicio. Y para eso el Señor les responde con el sermón que hemos leído en el día de hoy y en el cual meditaremos en este día. Vamos entonces a concentrarnos en las señales que anuncian el fin del mundo en este pasaje. Y estas señales son 4. La primera señal que nos menciona el pasaje es un gran engaño religioso. Noten lo que dice Marcos capítulo 13, versículos 5 al 6. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y en Marcos 13, versículos 21 al 22 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice claramente aquí el Señor que en esta primera señal vendrán muchos, no pocos, diciendo que ellos son los enviados de Dios para salvar a la humanidad. Estos hablarán de Dios con mucho poder persuasivo, hablarán incluso usando la Biblia. Serán también profetas, es decir, anunciarán hechos que van a suceder y sus predicciones se cumplirán, y además realizarán milagros, prodigios y señales asombrosas, y con esto engañarán a muchos, porque la gente siempre es persuadida a través de los milagros y de las señales. Muchos hombres les seguirán, especialmente aquellos que nunca fueron religiosos, o aquellos que seguían religiones falsas serán convencidos por las enseñanzas y las señales de estos falsos profetas. Solamente habrá un grupo que no se dejará engañar, amables oyentes, y ellos son los que con anterioridad conocieron la verdad de Cristo y su palabra. Aunque los engañadores tratarán de engañarlos a ellos también, no podrán hacerlo. Dios los guardará del engaño, porque son sus escogidos y ellos conocen la bendita palabra de Dios. Te preguntarás por qué permite Dios este engaño, amable oyente. Y la respuesta es porque después de mucho tiempo de anunciarles a los hombres la verdad, no la quisieron recibir. Por eso, como castigo, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y reciban el castigo que ellos merecen por haber rechazado la verdad de Dios tantas veces.
La segunda señal que nos menciona el pasaje que estamos estudiando en el día de hoy son los grandes desastres que sucederán antes del fin del mundo. Noten lo que dice Marcos capítulo 13, versículos 7 hasta el 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Amén. Como podemos ver, habrá diversos tipos de desastres en esta segunda señal. En primer lugar, nos dice el texto que habrán guerras. Toda la destrucción que trae la guerra, muerte, dolor, sufrimiento, eso es un gran desastre, y no habrá una sola nación que de una manera u otra sufra esta calamidad. A medida que se acerca el fin, habrán más guerras en la tierra. De hecho, nosotros ya hemos visto a través de la historia muchísimas guerras en las cuales han muerto muchísimas personas y han sufrido muchísimas familias. Todo esto a causa del pecado y de la maldad del hombre. Y lo segundo que nos muestra esta segunda señal es que habrá terremotos. Los terremotos, al igual que las guerras, traen destrucción, muerte y sufrimiento, pobreza y necesidades. Notemos que en estas cosas los hombres están recibiendo el justo castigo que merecen por sus pecados y por no haber aceptado la salvación que Dios les ofrece en la persona y obra de Jesucristo. Miles de terremotos han sucedido a nivel mundial durante la historia, y han habido terremotos muy destructivos, donde muchísima gente ha muerto y han quedado ciudades y regiones devastadas por estos terremotos. Estos terremotos, pues, son evidencia del juicio de Dios sobre la humanidad. Pero aún no es el fin, dice el Señor en su palabra. Además de guerras y además de terremotos, habrá hambre en el mundo. El hambre que viene a través de las guerras y a través de los terremotos. Además, por la mala administración de los hombres, habrán hambres y mucha pobreza en el mundo, como injusticia social, daño ecológico. Habrán muchas personas aguantando hambre, mucha niñez desamparada, debido a que los hogares se destruyen, a que no hay respeto del esposo por la esposa, ni de la esposa por el esposo, de que no se valore el matrimonio. Todo esto produce desgracia, hambre y miseria en una sociedad. ¿Todo por qué? Porque han dado la espalda al Dios que los creó y viven en sus delitos y pecados, sin importarles que ofenden a Dios. Pero además de esto, en esta segunda señal, también habrán alborotos, es decir, disturbios, problemas dentro de las naciones, revueltas, disputas por ideas, por partidos, conflictos que traen también mucho sufrimiento a los que están involucrados. Todo porque quieren gobernar y tener el poder para beneficiarse ellos mismos del heraldo público. Por eso habrán guerras, por eso habrán disturbios, por eso habrán alborotos, porque el hombre en su estado caído quiere beneficiarse y esclavizar a los demás. Todo porque le han dado la espalda al Dios Todopoderoso que los creó y no tienen en cuenta sus mandamientos. Y la tercera señal que nos menciona el pasaje es un gran avance del Evangelio sobre la tierra. En Marcos 13, versículo 10 dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Amable oyente, en todo el mundo se predicará a los hombres que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo, para que no sean destruidos cuando venga el fin del mundo y el juicio final. Mientras más avance el Evangelio y haya un mayor número de personas que hayan escuchado el mensaje de salvación, más cerca estará el fin del mundo. Entonces podemos decir
que en cierto sentido, cuando la iglesia trabaja con ahínco, predicando el evangelio en todas partes, apresura el fin del mundo, porque hasta que no se predique el evangelio hasta el último rincón de la tierra, entonces no vendrá el fin. Y la cuarta señal que nos menciona el pasaje es una gran persecución para los cristianos. Noten lo que dice Marcos 13, versículos 12 al 13. Dice así la palabra de Dios: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y en Marcos 13, versículos 19 al 20 también dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Amén. El mundo, las naciones, los gobiernos, los políticos, los gobernantes, los científicos, los artistas, las religiones falsas, todas las personas se convencerán de que Cristo es digno de ser odiado y sus seguidores dignos de ser destruidos. Esa es una verdad y una señal del fin de los tiempos. Odiarán a los cristianos y odiarán a Cristo. Entonces comenzarán una campaña de exterminio contra los cristianos y ellos no tendrán lugar seguro. Esta campaña de exterminio y de persecución será todo el tiempo. Es algo que la iglesia y los cristianos tendrán que enfrentar duramente al final de los tiempos. La persecución comenzará por la propia familia. Los mismos hermanos llegarán a convencerse de que su hermano cristiano es una plaga y que le trae peligro a su vida y que debe ser exterminado, y entonces los entregarán a los perseguidores para que los asesinen. Igual harán los padres con sus hijos cristianos y los hijos con sus padres cristianos. Se entregarán unos a otros. En este momento será el tiempo de mayor dificultad que jamás haya habido en el mundo. Pero Dios acortará ese tiempo y ayudará a sus escogidos, y muchos por la gracia de Dios perseverarán y llegarán hasta el fin, no importa lo que tengan que sufrir y padecer, porque Dios está con ellos. Entonces, amables oyentes, estas son las 4 grandes señales que anuncia la llegada del fin del mundo, cuando Cristo regrese por segunda vez. Una cosa es muy clara en todo esto, amables oyentes: Dios destruirá a todos los que no creen y rechazan el señorío de Cristo, pero Dios también preservará y salvará a todos aquellos que oyen su palabra y se apartan de su pecado y vienen a Él para ser salvos y protegidos por Él, porque Él es nuestro Redentor. Ahora, amables oyentes, terminemos este pasaje mirando unas aplicaciones prácticas a nuestra vida. En primer lugar, no nos dejemos engañar por los incrédulos que dicen que no hay fin del mundo. Muchos se burlan de estas cosas y dicen que no hay fin del mundo, que todo termina para cada uno de nosotros cuando llegue la muerte. Otros dicen que no hay fin del mundo porque hay una eterna reencarnación. Pero Dios enseña en su palabra que no hay tal reencarnación, sino resurrección y juicio final en el fin del mundo. Debemos entonces creer lo que dicen las Escrituras acerca del fin del mundo. Es más, si miramos nuestro alrededor en busca de estas señales que el Señor anunció, podemos decir que el fin del mundo no está lejos. Estas señales se están cumpliendo paulatinamente en medio de nosotros. El fin del mundo se acerca, amable oyente, y nosotros tenemos que estar arrepentidos y listos para partir en cualquier momento, confiados en el Señor Jesucristo, que pagó la deuda de nuestros pecados y que nos puede librar de la hora de la ira que ha de manifestarse sobre el mundo entero.
Y si llegamos a morir antes de que suceda el fin del mundo, pues nos iremos con el Señor. Sea que suceda el fin del mundo prontamente o que se tarde en suceder, debemos siempre estar listos a partir con el Señor, porque el día de nuestra muerte también será como si el juicio hubiera llegado, porque si morimos en Cristo nos perderemos, pero si morimos en Cristo seremos salvos de la ira de Dios. Alabado sea nuestro glorioso Salvador. En segundo lugar, amable oyente, debemos creer en Cristo y obedecerlo para poder ser librados del infierno y protegidos por Dios. Si a nosotros nos toca vivir alguna de estas cosas terribles que menciona la Escritura, no debemos arrepentirnos solamente por el temor al castigo ni a la destrucción del juicio final, sino sobre todo debemos arrepentirnos porque hemos reconocido que somos muy pecadores y que Dios es muy bueno y nosotros le hemos ofendido a Él, hemos pecado contra Él. Por tanto, arrepentidos, pidámosle perdón a Dios y reconciliémonos con Él por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, porque Él es el único camino al Padre. Solo Él puede salvarte, solo Él puede darte la vida eterna y librarte del juicio que vendrá sobre el mundo entero. En tercer lugar, amable oyente, debemos estudiar la Biblia para poder resistir el engaño que vendrá sobre el mundo y que ya está en el mundo, porque solo los que conocen bien la Biblia podrán reconocer a los falsos profetas y resistirlos. De esto se deduce la importancia de pertenecer a una buena iglesia en la cual se enseñe la palabra de Dios con toda seriedad y con toda veracidad. Los falsos profetas harán grandes milagros y muchos los seguirán sin descubrir que van en contra de la Biblia. Pero los verdaderos cristianos descubrirán por la Biblia y guiados por el Espíritu Santo su engaño, y no los seguirán, porque para el verdadero cristiano siempre fue y será más importante la Biblia que cualquier milagro o cualquier prodigio. Si la Biblia no lo aprueba, no lo creemos. La Biblia es la única lámpara a nuestros pies y la única lumbrera a nuestro camino. Es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en obedecer hasta que el lucero de la mañana salga y alumbre en nuestros corazones. Y en cuarto lugar, tú que ya eres cristiano, te digo hoy, debes trabajar con diligencia para que el Evangelio avance en el mundo y así acelerar la venida del Señor y el fin de este mundo. Cuando ocurra el fin del mundo o el día del juicio final, ya no estaremos mezclados con gente mala como ahora. No sufriremos por el pecado ni por las enfermedades de este mundo. No habrá injusticias ni enfermedades ni nada. Todo será perfecto, amable oyente. Por eso arrepiéntete de tu pecado, porque el fin del mundo será algo terrible para el que no se arrepiente ni viene a Jesucristo. Pero algo dichoso y glorioso e indescriptible será ese día para los verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo no orar y cómo no trabajar para que esto suceda pronto, amable oyente? Porque los hijos de Dios irán en gloria y seremos dichosos por la eternidad, y sorbida será la muerte en victoria. A Él sea la gloria por siempre. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, amable oyente, creyente que me escuchas, prediquemos la palabra de Dios, porque en la medida que anunciemos el evangelio, aceleramos la venida de Cristo y el fin del mundo para estar por siempre con el Señor. Nosotros trabajamos para la expansión del reino de tres maneras. En primer lugar, cuando ayudamos predicando, anunciando el evangelio y a Cristo a todo aquel que nos da la oportunidad de hacerlo. En segundo lugar, trabajamos para el reino cuando apoyamos en oración ferviente por la extensión del reino, orando por los pastores y por los misioneros. Y en tercer lugar, cuando apoyamos financieramente y generosamente al sostenimiento de la obra de Dios sobre la tierra, amable oyente. Debemos hacer esto siempre,
porque Dios quiere que como iglesia sirvamos y vivamos para la obra de Dios. Que Dios nos conceda ser librados de estas catástrofes, pero sobre todo, que les conceda a muchos la preciosa salvación en Cristo. No hay don más grande y seguridad más grande para un ser humano que estar unido a Jesús. Él es el único y verdadero Salvador. Ven a Él, amable oyente, y lava tus pecados en la sangre del Cordero, porque la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si no quieres sufrir la ira de Dios, debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociéndole como el único medio de salvación dado a los hombres. Ven a Él, arrepiéntete y lava tus pecados en la sangre del Cordero, porque sólo así podrás tener reconciliación con Dios y ser librado de la ira que vendrá sobre el mundo entero. Que Dios salve a muchos en esta nación y en este departamento. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.